Hoy tenemos la suerte, o tengo la suerte, de poder compartir un ratito de charla con Alex Rovira. Alex Rovira es economista, es asesor, es conferenciante, pero además también es escritor. Y es un escritor que ha escrito pues más de 15 libros y algunos de ellos están traducidos en más de 34 idiomas. Aquí tengo algunos de los títulos, como es La brújula interior, La buena suerte, La vida que te mereces. Pero sin duda para mí la parte que más me atrae es que se trata de una persona que para mí es un gran orador. Es una persona llena de sabiduría que te quedas embobado escuchando y que es un lujazo tener. Hola Hola, Sol, ¿qué tal? muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Madre mía, pues no te lo sé explicar muy bien, pero estoy muy contenta, ¿eh? Qué bien, me alegro yo también. Estoy súper feliz, la verdad. O sea, estoy haciendo un directo muy especial, pero sobre todo es como muy para mí. Mi comunidad eh, somos muy parecidos en nuestra forma de pensar y la verdad que estar hablando contigo, vamos, a mí me parece todo un lujazo. Un placer, Sol, y un saludo a las amigas y amigos que nos acompañan. Nada. Mira, para romper así un poco el hielo, ¿no? Y que se me vayan pasando los nerviocillos estos que tengo, por si hay alguien que no lo sabe, que mira que me extraña, ¿quién es Alex Rovira? O sea, ¿cómo se define Alex Rovira a sí mismo? Fíjate que las autodefiniciones nunca me han gustado. Me siento mucho más cómodo que me definan quien me conoce. No sabría qué decirte. Soy una persona tranquila, soy una persona que disfruto mucho de la buena lectura, de la naturaleza, y me gusta la palabra, me gusta conversar. Ah, pero creo que que cada persona es un proceso de transformación constante y que cualquier etiqueta cristaliza algo que por definición y por su propia naturaleza es indefinible, ¿verdad? Es que, de verdad, no se puede admirar mucho a una persona y estar entrevistándole a la vez porque pasan estas cosas, claro. Eh, Tú y yo compartimos algunas cosas y una de Ujú. las cosas que compartimos es el amor por la lectura y por la escritura. Y quería yo saber, ¿no? Así como en qué momento te diste tú cuenta de que tenías este talento para escribir, ¿no? Esta manera de escribir como la tuya. Pues la verdad es que es algo que a mí siempre me había gustado mucho la lectura, ya de niño. Tuve la gran suerte de tener a mi padre, que en paz descanse, que era una persona muy amante de los libros. Y en casa siempre entraban libros, sobre todo los fines de semana, los sábados. Íbamos a comprar libros de todo tipo, ensayo, relato, novela, novela breve, cuentos, pero sobre todo mucha divulgación filosófica, psicológica, científica. Recuerdo, por ejemplo, el primer ejemplar del libro El Señor de los Anillos antes de que fuera una obra conocida o relevante, que lo guardo yo, precisamente me lo regaló mi padre poco antes de morir. Y, y los libros siempre nos han acompañado en casa, estaban muy presentes. Y por lo tanto había una gran afición por la lectura. Por otro lado, de pequeño, cuentan mi madre y mi padre que era muy locuaz, que ya de muy pequeñito hablaba y hablaba con mucha soltura y con mucha facilidad. Y por lo tanto ya había una cierta predisposición a la palabra, al lenguaje, am, a la palabra, ¿no? A la palabra. Pero nunca imaginé que acabaría en parte profesionalmente en mi vida dedicándome a escribir, porque evidentemente yo no solo me dedico a escribir un 5, un 10% de mi tiempo total profesional. Pero llegó un momento, a partir de los 20 y pico,
sobre todo cuando nació mi primera hija Laia, que ahora ya tiene 24 años acabados de cumplir, yo tengo 52 también recientes, yo los cumplí el 1 de marzo, Laia el 1 de abril, que sí que tuve la necesidad de tomar libreta y papel y apuntar reflexiones, ideas, y lo hacía muy a menudo. Siempre que salía a pasear o a caminar y surgían ideas, las apuntaba, o incluso cuando estaba en mi actividad profesional y venía algún pensamiento, lo apuntaba. Y desde ahí comencé a escribir. Y luego ya vino la oportunidad de ser publicado y la buena acogida de los libros. Pero fíjate que, y esto lo digo a menudo, es decir, yo no me defino tanto como escritor, sino como divulgador. Eh, Porque no me dedico, yo no me levanto y me pongo a escribir una novela y otra novela y otra novela, ¿no? Cuando tengo necesidad de comunicar algo, pues me documento, me preparo y a veces también surge espontáneamente. Algunos libros han surgido en un arrebato que de repente te viene la idea y necesitas ponerla por escrito en el papel. Mira, yo te conocí hace ya unos años ¿Sí? a través, no me acuerdo muy bien si fue a través de Facebook o de Twitter, ¿no? Porque vi hablándote un pequeño extracto, ¿no? Y lanzaste un aforismo, ¿no? Que es este de, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Que a mí aquellas palabras, no sé si fue el momento en que yo las recibí, el caso es que un poco de todo, ¿no? Me hicieron reflexionar mucho y seguir como, voy a seguir investigando sobre este señor, ¿no? Que dice unas cosas que me llegan y me transmiten mucho, ¿no? Y ya yéndonos más al ámbito educativo, que es un poco, bueno, pues lo que me mueve, sí que te he escuchado en ocasiones hablar de algo muy importante que es la mirada, ¿no? La mirada que tenemos hacia las personas. Mm. Además, en Reggio Emilia, que es esta pedagogía activa que, bueno, que es un poco en la que yo me muevo, está muy presente esa mirada de la que tú hablas, ¿no? Y hablar de la mirada hacia las personas me parece importante, pero sobre todo hacia la infancia, hacia los niños, me parece que tiene muchísima más importancia, ¿no? Y creo que es algo que además tú dominas muy bien y sabes muy bien. Entonces me gustaría que pudieras un poco contarnos exactamente lo que es la mirada apreciativa, ¿no? Y sobre todo relacionada con la infancia, hacia la infancia. Como dice la palabra, el concepto mirada apreciativa es una manera de mirar el mundo, de mirarte a ti misma, de mirar a los demás y de mirar a la vida, que no implica renunciar a un pensamiento crítico, pero sí la voluntad de mirar todo aquello que nos es dado, todo aquello que nos acompaña, con la voluntad de subrayar lo bueno, lo bello y lo útil que hay en ello. Muchas veces existe la inercia, la posición, el condicionamiento de mirar el mundo buscando defectos. Hay personas que juegan constantemente a buscar defectos. Lo más habitual es que jueguen a buscar defectos hacia los demás. Son capaces, como dice el dicho, de ver la pajita en el ojo ajeno y no ver la viga que llevan en su propia mirada, ¿no? Y la mirada apreciativa consiste en eso, en procurar observar deteniéndonos. Mira, resulta que esta niña o este niño tiene esta habilidad natural, una habilidad para el dibujo o para el habla o para la motricidad o para un deporte. Y subrayar eso, reconocer eso, darle luz, darle alas, de alguna manera propiciar el efecto Pigmalión. Efecto Pigmalión, mirada apreciativa, profecía autocumplida, llámale como quieras, ¿no? Mirar todo aquello que miramos, todo aquello a lo que prestamos nuestra atención, lo alimentamos. Si tú
te centras en lo que tú consideras tus defectos o los defectos del otro, pues es fácil que acabes en la amargura. Eso no quiere decir que no tengamos que ser críticos con nosotros mismos para mejorar, o para el otro, para poner un límite cuando es necesario, o una advertencia, o una rectificación, o una corrección. Por supuesto. Especialmente cuando tenemos relaciones de afecto, relaciones de pareja, relaciones de amistad. Oye, esto que has dicho me ha hecho daño porque lo has dicho. Hablar, hablar. Pero la mirada apreciativa precisamente consiste en subrayar lo bueno que tiene la gente que nos rodea. Incluso hay personas que tienen dones extraordinarios, pero como han vivido en entornos donde han sido machacadas, envidiadas, humilladas, burladas, criticadas, acosadas, pueden haber visto destruida su amor propio, su autoestima, profundamente, por la envidia de otros, por la miseria de otros. Hay una frase, sabes que me gustan mucho los aforismos, Sol, y has citado antes la frase de Marcel Proust, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia, ¿no? Y también Baltasar Gracián decía que quien critica se confiesa. Qué agradable es estar con alguien que constata lo que es, pero que procura subrayar la belleza, la bondad, la elegancia, la amabilidad, la dulzura, el rigor, la voluntad de aprender, la voluntad de crecer, y que te dice, me gusta estar contigo porque estando contigo aprendo, me gusta estar contigo porque me fijo en lo que nos une el interés por los libros, nos une el interés por la educación, nos une el interés por el crecimiento personal, nos une el interés por la divulgación del conocimiento. Porque eso crea un clima muy favorable para el desarrollo mutuo, para el crecimiento mutuo, ¿no? Creo que si tuviéramos ese entrenamiento en una mirada grata, en la virtud de la gratitud, ¿no? Incluso nuestro sistema inmunológico se reforzaría, nuestra energía disponible aumentaría. Las personas que viven en gratitud, que viven en consciencia, porque muchas veces damos valor a lo que tenemos cuando lo perdemos. Por eso a veces digo que lamentablemente los humanos tendemos a dejar lo esencial para después del funeral. Y no me refiero al funeral del ser amado, sino dejamos lo esencial para cuando aquello que tenía valor se ha perdido. Y la mirada apreciativa lo que te permite es, por ejemplo, apreciar que tienes ojos para ver, olfato para sentir, para dar, para disfrutar, que te puedes mover, que no estás enfermo, o que si lo estás poco en comparación con otras personas. Es decir, tomar conciencia, la mirada apreciativa, tiene mucho que ver con la toma de conciencia propia y ajena, y al final lo que transforma la vida, a mi modo de ver, es la trenza, es trenzar la conciencia y el amor, que en el fondo son lo mismo, pero la conciencia nos ayuda a ver claro y el amor nos ayuda a apreciar y en consecuencia a cuidar, a valorar, a inspirar. Yo creo también, si me lo permites, que hay cosas que no nos han enseñado, ¿no? Que además pues son un poco las que yo trato un poco de inculcar a mis hijos, pues que bueno, pues que en estas épocas nuestras del pasado, pues nos separaban, ¿no? Nos criaban un poco como lo mejor que se podía y lo mejor que se sabía en ese momento, ¿no? Pero al igual que la mirada apreciativa, Uh-huh. la capacidad de escucha, o sea, creo que no nos han enseñado a escuchar y que la mayoría de las personas no sabemos escuchar realmente. Escuchar me refiero en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Y creo que en el caso de los niños, realmente ellos tienen una necesidad de ser escuchados, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Tú cómo Lo lo... veo como tú. Fíjate que en relación a la palabra hay 4 destrezas fundamentales, ¿no? La destreza de leer. La palabra nos permite leer. La destreza de escribir.
la destreza de escuchar y la destreza de hablar. Leer, escribir, escuchar y hablar. Y efectivamente, históricamente, en las escuelas se ha enseñado sobre todo dos habilidades, dos destrezas. Leer y escribir. Pero no se nos enseña a escuchar, es decir, a estar en esa apertura, en una apertura consciente, presente, que va mucho más allá de lo que entra por los oídos. La escucha implica una apertura del alma, una presencia, una atención, una conciencia, una mirada apreciativa, por supuesto. Y no nos han enseñado a expresarnos tampoco. Entonces perdemos en gran parte muchas de las fortalezas que podríamos tener como especie y como seres humanos si se hiciera esta pedagogía más allá del leer y del escribir, y aún así estas dos destrezas tampoco no son a veces fomentadas como se debería, por la importancia que tiene, ¿no? el poder expresar, el placer expresar escribiendo y, por supuesto, el placer del aprendizaje, ¿no? Sino también, por supuesto, ese escuchar y ese poder dialogar que al final hace que las personas puedan unirse, pueden crear sinergias, puedan crear valores añadidos muy fuertes en su encuentro, ¿no? Entonces estoy de acuerdo contigo, sí. Fíjate que creo que después de lo que has dicho, de esas 4, ¿no? Me estoy dando cuenta de que, aparte de escuchar, tampoco nos han enseñado a hablar, ¿no? A expresarnos, ¿no? Sí, Sí, sí. Bueno, por eso los que amamos la palabra y los que nos gusta leer y que nos gusta escribir y que nos gusta escuchar y que nos gusta comunicarnos, pues hacemos de eso nuestro ikigai, nuestro propósito vital, nuestro sentido vital, ¿no? Sabiendo que la palabra es una herramienta tremendamente poderosa que es la que nos permite transformar la realidad, ¿no? Una persona, a mi modo de ver, comienza a transformar su realidad cuando cambia su narrativa interior y cuando es capaz de empezar a escribir um, su propia vida. Mira, hoy he recibido un regalo maravilloso, maravilloso de mi querido gran amigo y coautor francés Miralles. Ha sido una sorpresa que me ha emocionado. Es este libro que os recomiendo, que se titula, es la biografía, es la primera parte de la biografía de Francés, Los lobos cambian el río. Y él ujú, explica todo su proceso desde su infancia hasta, de momento estoy leyendo, llevo la parte en la que él tiene ya 24 años. Y él lo dice, y por eso tengo en él un gran, gran amigo. Tengo la fortuna de tener varios buenos amigos. Uno de mis mejores amigos es Francés Miralles, también él ama la palabra, ¿no? Y él en un momento de su biografía dice que su vida empezó a cambiar el día que tomó conciencia que él podía cambiar la narrativa de su existencia a partir de cambiar la narrativa de su pensamiento. Y tiene mucho que ver con eso que estabas diciendo ahora. Tiene mucho que ver con eso. Por cierto, aprovecho y saludo a todos los comentarios siempre tan amables y tan cariñosos que nos hacen las sí, amigas y amigos. El título del libro, Josefina, es los lobos cambian el río. eso Los es. lobos cambian el río, que está basado en un documental real de, de National Geographic. El título es Los lobos cambian el río, Francés Miralles, ediciones Obelisco. Em, la educación, ¿no? Es una palabra, para mí, una palabra muy grande, ¿no? Como llena de significado, además, ¿no? Muchas personas entienden la educación como parte de la escuela, ¿no? Como muy enfocado, ¿no? Yo he estado presente incluso a veces, ¿no? En esos momentos de los niños van al colegio para que les eduquen, ¿no? Para aprender y para educar. Por otro lado, estamos en el que la escuela es un sitio en el que se va a aprender, pero te educan tus padres, ¿no? Por así decirlo, o tus figuras de referencia, ¿no? Porque hay, bueno, pues hay casos en los que no son los padres, ¿no? Pero también está el punto de vista, que es un poco pues como yo lo veo, ¿no? Que es
como que una cosa tiene que ir de la mano de la otra, ¿no? No fluye una si no fluye la otra, ¿no? Entonces, quería saber primero tu opinión sobre esto que te comento. Bien. Y luego me gustaría preguntarte si tú tuvieras ese poder, ¿no? ¿Qué es lo que cambiarías tú de la educación tal y como está planteada? A ver, vale. Se ha cortado un momento, ahora te Sí, respondo. Yo te diría que hay que diferenciar entre la formación y la educación. Son dos funciones que se complementan y que a menudo se confunden a mi modo de ver. Tú puedes tener una persona bien formada pero muy mal educada. Es decir, una persona que ha tenido el privilegio de acceder a la escuela, al instituto y a la universidad, incluso tener un doctorado, está bien formada, pero está mal educada. Y tienes la posibilidad de conocer personas muy bien educadas, personas correctas, personas amables, personas pulcras, personas elegantes, que no han tenido el privilegio del acceso a una buena formación. Por lo tanto, educación y formación no son lo mismo. A mi modo de ver, en las instituciones se debe formar y se debe complementar la educación que se debería dar en los hogares, en las familias, en las tribus. Y los hogares, las familias y las tribus deberían educar y complementar la formación que se da en las instituciones y en las escuelas. Solo así podemos tener personas bien educadas y bien formadas, porque una persona bien educada es un buen ciudadano. Una persona bien formada puede ser un buen profesional. Pero una persona que está bien educada y bien formada, aparte de poder ser, tener el potencial para ser una buena persona con la que da gusto estar, con la que da gusto dialogar, con la que puedes contar, a la que le puedes pedir consejo cuando te sientes perdido, orientación cuando la vida se hace cuesta arriba o hay un desafío, una crisis fuerte o una situación terrible, un duelo, una pérdida. Tú tiras de aquellas personas que sabes que te escucharán y que te darán la palabra adecuada o el silencio caluroso y afectuoso que actuará como brasero de tu alma, ¿no? Por lo tanto, la formación y la educación son dos funciones que hacen que nazcamos mujeres y hombres, pero que devenamos humanos. Humano uno no se hace, humano uno se hace. Hay personas que no han conquistado la humanidad y hay personas que la han conquistado. Eso por un lado. Respecto a tu segunda pregunta, ¿qué se debería hacer para cambiar la educación? Eso sería objeto de una conversación extensísima porque deberíamos ir abordando diferentes ámbitos. Yo creo que en los últimos años han habido y están habiendo muchas iniciativas que están complementando los sistemas pedagógicos que vienen heredados del sistema prusiano de formación, bajo el cual todos fuimos a la escuela, con asignaturas compartimentadas que comenzaban y acababan a golpe de campana, como si fuera una fábrica que indica el cambio de turno. Porque se concibió este sistema educativo como un sistema para dar mucha formación a muchas personas muy rápidamente. Pero creo que afortunadamente están surgiendo iniciativas que tienen que ver con ámbitos de la formación del ser tan importantes como la inteligencia psicoafectiva, la inteligencia emocional, la inteligencia social, todo lo que tiene que ver con la gestión de nuestras relaciones y nuestros vínculos, de sabernos comprender mejor, de saber gestionar las diferencias para poder crear sinergias, valor añadido, de poder ser más compasivos, pero también subrayar la importancia del pensamiento creativo, de las humanidades, del rigor en el pensamiento. Hay tanto ámbito en la realización de lo humano, hay tantos ámbitos que deben ser tocados en el proceso en el que un ser humano se va haciendo, que afortunadamente, como te decía, en los últimos años yo conozco muchas mujeres y hombres que están en el ámbito de la educación, que están trabajando precisamente para crear circunstancias que permitan aflorar nuevas maneras
de poder enriquecer la realización del ser humano. El gran problema es que muchas veces estas personas que están en las escuelas públicas o privadas o concertadas y que están ahí formándose constantemente, leyendo, asistiendo a talleres, seminarios, y que también lo hacen no solo en el ámbito, digamos, de los circuitos formativos oficiales, sino que lo hacen en otras disciplinas, se encuentran con muchas veces la incompetencia inconsciente de aquellos que tienen el poder político y que son profundamente, en algunas ocasiones, inconscientemente incompetentes y que lo que pretenden es cargar a las niñas y a los niños con una determinada ideología. Pues si ahora es de derechas, si ahora es de izquierdas, es de izquierdas, si ahora nos cargamos lo anterior, en lugar de llegar a un consenso que permita decir, bueno, ¿cuáles son las destrezas que deberíamos trasladar a nuestras hijas e hijos para que sean eso, para que sean buenas personas, buenos profesionales, buenos ciudadanos, para construir una sociedad mejor? Y eso va a formar parte de la evolución humana siempre, eternamente, constantemente, constantemente. Pero sí que es cierto que en los últimos años observo con alegría el nacimiento de iniciativas que, bajo mi modo de ver, son muy necesarias y tienen mucho sentido. Y sobre todo observo con emoción y con admiración profunda a personas que tienen una enorme vocación pedagógica, una enorme vocación, que le dedican tiempo, que son entregadas, que son sacrificadas, que aman la función de compartir el conocimiento, que aman a las niñas y niños que tienen en sus aulas, que son pacientes, que son bondadosas. Y esto es lo más grande que podemos ver. Fíjate, Alex, que se habla de los padres, ¿no? Figuras de referencia en la infancia, pero yo siempre meto dentro también a los maestros y a las maestras, porque al final ellos son los que pasan pues prácticamente una jornada laboral diaria Claro. con los niños, con lo cual tienen una responsabilidad también enorme, ¿no? Como para con ellos, ¿no? Mm, estas personas o corrientes, que como tú lo llamas, Uh-huh. ¿no? Estas Uh-huh. nuevas pedagogías, por así decirlo, pedagogías activas que al final vienen a ser más respetuosas, ¿no? Con el individuo que tenemos enfrente, dándole un lugar y una importancia que, que con el estilo o el modelo educativo que ahora mismo, bueno, ahora mismo que viene de la revolución industrial, pero seguimos teniendo el mismo, ¿no? Eh, Me gusta mucho escucharte porque veo que pones en alza, ¿no? La importancia de dar ese lugar al individuo, de la importancia que tiene el ser buenas personas, ¿no? El potenciar lo que cada uno es, el dejarse el dejarles ser, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No sé si más o menos Sí, 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 entendí. estamos de acuerdo. Es que al final, ¿qué da sentido a la vida? La pregunta es esa. ¿Qué da sentido a la vida? Da sentido a la vida estar con personas y entornos que valen la pena, valen la pena. Y la pena nos va a acompañar en nuestra existencia, nos guste o no. Perderemos a personas amadas, a veces cuando toca, a veces cuando no, antes de tiempo, por una enfermedad, por un accidente. Viviremos procesos de mala gestión política que pueden destruir naciones, países, generar un enorme sufrimiento por la inconsciencia, por la codicia, por el robo y el atraco a mano armada. Viviremos situaciones complicadas en la vida, pero lo que le da sentido a la vida es tener a alguien dulce que te acompañe, es tener a alguien con quien sabes que puedes contar, que es leal, alguien que es responsable, alguien que tiene coraje, alguien que tiene humildad, alguien que tiene capacidad de amar, que ves que quiere comprenderte, que te cuida. Siempre digo que en realidad el verbo amor se conjuga en tres grandes fuerzas, que son comprender, cuidar e inspirar.
Si te dicen que te aman y no tienen voluntad de comprenderte, es que no te aman. Si te dicen que te aman y no te cuidan, es que te están mintiendo directamente. Y si te dicen que te aman y no te inspiran y no les alegra tu alegría y no les alegra tu desarrollo, tu transformación, es que no te aman. Entonces, toda pedagogía debería ir orientada a conjugar esas tres grandes fuerzas, que la gente se comprendiera mejor, que la gente se cuidara más y se respetara más, y que las personas nos inspiráramos más los unos a los otros, sin sabernos poseedores de nadie, pero haciéndole amable la vida, amable, que quiere decir susceptible de ser amado, haciéndole amable la vida, haciéndole amable las horas, haciéndole amable la existencia en cualquier intercambio que vivamos en esta vida. Incluso con nuestros adversarios y partes contrarias, ¿cuántas veces podríamos llegar a acuerdos si hubiera una pedagogía basada en lo humano? El mundo cambiaría radicalmente y la única opción que podemos, y no debemos renunciar a mi modo de ver a esa utopía, es dotarnos de la arma más poderosa, que es la conciencia y el amor a través de la palabra, para mejorar la vida de toda forma de vida, de toda forma de vida. No solo la vida de nuestros hijos, por supuesto, por los cuales daríamos nuestra vida. No solo la vida de las personas, de nuestros padres y madres, de nuestros familiares. No solo la vida de los amigos que elegimos, que son nuestras hermandades espirituales en el camino de esta existencia. La vida de los perros que nos acompañan, la vida de la madre tierra que nos da, que nos sostiene y nos soporta y a la cual escupimos y destruimos como especie en nuestra inconsciencia y en nuestra codicia. Solo es posible la transformación desde una pedagogía constante y amable, que lleve a nuestros hijos a que se den cuenta de que no es lo mismo la profundidad que la intensidad, no es lo mismo la excitación que el éxtasis, no es lo mismo el amor que la fricción, y que ayude al pensamiento a dirimir y al corazón a elegir y al alma a actuar con dignidad, de modo que el día que te mueras puedas cerrar los ojos en paz y decir: he procurado comprender y no estorbar. Y aquí me voy, porque al final todos somos como olas que vamos a ir a parar a la playa algún día, antes o después. Entonces, en realidad, el ejercicio del diálogo, el ejercicio de la lectura de un libro te puede cambiar radicalmente tu mirada y tu vida. Radicalmente, te puede impulsar a una transformación total. Y por lo tanto, aquellos que hemos encontrado un sentido vital en ello, pues estamos consagrados a divulgar, a difundir, tú con tu espacio, con tus conversaciones, cada cual en lo suyo, pero que cada cual ponga su granito de arena, porque ves mucho sufrimiento, hay mucho sufrimiento innecesario. Hay bellas personas que sufren muchísimo. Y cuantas más herramientas tenemos para poder reflexionar, porque la sabiduría no es cuestión de inteligencia, no es cuestión de saber resolver grandes ecuaciones matemáticas o puntuar alto en un test de cociente intelectual. La sabiduría no tiene que ver con eso. La sabiduría tiene que ver con la capacidad humilde y sincera de reflexión y de autocuestionamiento, con la capacidad de querer mirarle a los ojos de la vida directamente sin miedo, con la capacidad de saber decir: lo siento, me he equivocado, con la capacidad de saber corregir, con la capacidad de no dejar de hacerse preguntas. Y entonces todo cambiaría. Y se puede cambiar. Pero vivimos en un mundo altamente complejo, donde hay muchas variables que hacen ruido, que interfieren, donde hay muchos intereses que lo que pretenden es que nuestros hijos consuman y no piensen, y entren en una espiral constante de adicción. Porque quien vive de las necesidades ajenas y es mala persona no tiene apuro en resolverlas. Entonces, es posible crear un nuevo mundo, crear una nueva humanidad desde la palabra, desde la reflexión, desde el diálogo, desde el debate, desde las herramientas que fuera de dogmas, nos lleven a cuestionarnos constantemente para poder crecer y madurar. Y desde el respeto, ¿verdad?
que es El una respeto palabra. es un ultravalor. El respeto hay, yo me gusta, no sé si existe la palabra ultravalor, yo le llamo ultravalor, porque gracias al respeto hay confianza. Tú no confías en nadie en que no respetes, pero gracias a la confianza hay compromiso. Tú no te comprometes con nadie en que no confíes. Pero gracias al compromiso hay calidad. No puede haber calidad sin el compromiso. Y gracias a la calidad hay excelencia. No puede haber excelencia sin calidad previa. Y gracias a la excelencia hay transformación. Y gracias a la transformación hay evolución. Por lo tanto, el respeto genera confianza, que la confianza crea compromiso, el compromiso crea calidad, la calidad crea excelencia, la excelencia crea transformación, la transformación crea una mejora constante. Por eso el respeto es tan importante. Y las personas que son respetables y las personas que son respetuosas generan magnetismo y generan atractivo. Sin duda queremos estar con alguien respetuoso antes que estar con alguien ofensivo. Porque se genera un espacio de intimidad, se genera un espacio de reconocimiento. El respeto genera intimidad, el respeto genera reconocimiento, el respeto genera vulnerabilidad, el respeto genera apertura, el respeto genera vincularidad poderosa. Se habla de los valores como si fuera algo blando y en realidad lo único que puede salvar a un ser humano y a la humanidad es convertir a los valores en virtudes a través de hábitos. Hay personas que dicen que su destino es su pereza, su inercia, su desidia, su desprecio a los demás. Era mi destino. Pero hay otros que tienen claro que su destino es convertir los valores en hábitos e integrarlos como virtudes para de ese modo pasar por el mundo haciendo el menor ruido y el menor daño posible. Como dice el dicho, es más fácil calzarse unas zapatillas que alfombrar toda la tierra. Em, Hablando del respeto, que me parece fundamental, muchas veces queremos que, bueno, que nuestros niños, ¿no? Que al final pues van a ser la sociedad dentro de unos años, ¿no? Al final tú eres padre, ¿vale? Como yo. Y si hablas con cualquier padre y le lanzas la pregunta de qué es lo que quieres para tus hijos o tu hijo cuando sea adulto, la mayoría de los padres siempre te contestan frases relacionadas con que sea buena persona o que sea feliz, que sea valiente. Sin embargo, creo que al final, como tú has dicho, se invierte demasiado poco tiempo en potenciar todas esas cosas, dándole más importancia a otras, ¿no? Hemos hablado del respeto, de la importancia del respeto y, y muchas veces los niños necesitan saber qué es respetar y cómo respetar. Y respetamos nosotros, ¿no? Porque em, está esa parte, ¿no? Que también te he escuchado muchas veces hablar de ella, ¿no? De ese espejo que somos en ellos y en las personas, ¿no? Esas neuronas espejo que se ponen a funcionar y, y- y son imparables, ¿no? Entonces, creo, ¿no? Creo que tienes una forma de hablar y de expresarte que emociona, ¿no? Como tú has explicado antes, que cada persona tiene o ha venido a hacer algo, ¿no? Tú dices que no te consideras escritor, más bien divulgador. Eh, yo creo que tienes la capacidad de emocionar con la palabra y de hacer que tus palabras lleguen a las personas. Y eso es muy importante porque eso significa que todas estas cosas de las que hemos estado hablando, del respeto, de esos valores, de esa confianza, de esa mirada, están, ¿no? Y creo que son muchas veces
son las que se dejan de lado un poco en la infancia, ¿no? Tú como padre, ¿no? Y ya voy a cerrar, no te voy a robar más tiempo porque ya es tarde. Eh, como padre, ¿cuáles son los pilares, ¿no? Es muy Como simple, padre. Sol, es muy simple. Para mí la máxima es no prediques, tu hijo te está mirando. Yo creo que si tú quieres mostrar, hay que diferenciar el verbo demostrar del verbo mostrar, sin la de delante, ¿no? Si, si alguien a su hijo le pega una bofetada para decirle no se pega, el niño no entiende nada. El demostrar a veces implica cargarse de argumentos, de razones peroratas. Tienes que demostrar la inocencia en un juicio, tienes que demostrar una tesis doctoral. La demostración requiere un gran uso de argumentos, de silogismos, de lógica, que está muy bien y es necesaria, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia o en el ámbito de la abogacía. Está muy bien. Pero en la pedagogía, dedícate a mostrar, haz. Que la acción sea tu mensaje. En realidad, las grandes lecciones de la vida a veces no hace falta expresarlas en grandes discursos. Si tus hijos ven que eres coherente, que tratas con respeto a los demás, que tratas con cariño a tus animales, que cuidas tus plantas, que ordenas la casa, que la tienes limpia, que eres incluso respetuoso cuando tienes un problema con tu pareja, pero que procuras dialogar, los niños se empapan de esa observación empírica. Se empapan de eso. Yo me dedico al tema de acompañamiento a muchas organizaciones, trabajo con enormes empresas y también con empresas medianas, pequeñas, cooperativas, pero quiero decir, he trabajado con sistemas humanos muy, muy grandes. Y cuando me preguntan, oye, ¿qué es el liderazgo? Digo, no prediques, tu equipo te está mirando, eso es liderar. No prediques, tu equipo te está mirando. Y en la pedagogía es lo mismo, no prediques, tus hijos te están mirando. Entonces esa es la clave fundamental. Que tu acción sea tu mensaje. Porque cuando eso es así, las palabras que luego puedes poner van a parar a un lugar mucho más sólido, mucho más consistente, mucho más coherente, mucho más congruente. Y entonces es todo mucho más fácil. Pero cuando hay una disociación entre lo que se dice y lo que se hace, lo que se siente y lo que se hace, lo que se piensa y lo que se siente, y el niño recibe eso, y al niño se le dice, sé amable, y los padres son bordes, y al niño se le dice, tienes que leer y estudiar, y los padres no los ven ni leyendo ni estudiando nunca. O se les dice, tienes que ser respetuoso, y ve que entre ellos se faltan el respeto y se insultan. O se le dice, tienes que ser paciente, y ve que ellos son impacientes y que son de gatillazo rápido y que están con una ansiedad constante. ¿Qué va a hacer ese niño? ¿Qué va a hacer esa niña? Y luego necesitará ir al psicólogo sin que los propios genitores se den cuenta que todo ese desorden en gran parte lo han generado ellos. Porque posiblemente nunca han sido capaces de cuestionarse y de decir, pues quizás no soy capaz de ver mi propia sombra. Porque es en la sombra donde está la luz. No hay nadie perfecto, afortunadamente. Pero la capacidad de reconocer nuestros errores multiplica nuestros aciertos. Y tengamos en cuenta que lo más sagrado que hay es toda forma de vida que se manifiesta con ternura en sus primeros compases, ¿no? No digamos las niñas y los niños, nuestros hijos, ¿no? Son algo sagrado, son un lienzo en blanco completamente, cargado de ingenuidad, cargado de inocencia, pura ingenuidad, puro amor en potencia, pura sorpresa en potencia, pura curiosidad en potencia. No lo estropeemos. Deberíamos estar a la altura de esa pureza de alma, que con el tiempo se pervierte en nosotros. Y desde ahí cuestionarnos
si lo estamos haciendo bien, si estamos a la altura de esa inocencia, de esa ingenuidad, de esa ternura, de esa búsqueda de amor incondicional que todos tenemos, pero que confundimos con el paso del tiempo. No prediques, tu hijo te está mirando, esa es la síntesis de todo. Me voy a quedar con esto, Alex, con dedícate a mostrar, ¿no? Ponte las pilas y haz. Muchísimas gracias porque, como te he dicho Muchas antes, gracias. Gracias a tus ti, Sol. palabras emocionan y tú sigue haciendo y mostrando como haces porque nos haces mucho bien. Quiero darte las gracias porque sé que tienes una agenda muy complicada y este hueco, pues para mí y para las personas que estamos aquí, ha sido maravilloso. Es un placer, Sol. Muchísimas gracias y espero que nos volvamos a encontrar en otro momento y en otra ocasión. Será un placer darte las gracias a ti por tu tiempo, por haber preparado esta conversación y de nuevo a todas las amigas y amigos que nos han acompañado en este espacio con tantas caricias. Sí, Un a beso, todas estas bonitas personas. un beso y un abrazo para todas. Buenas tardes si estáis en América Latina, buenas noches si estáis por aquí. Un abrazo, Alex. Un gran Muchísimas abrazo. gracias. Estamos en contacto, cuídate, bendiciones, un abrazo. Chao. Chao.